Bueno, buenos días hermanos a todos. Es un privilegio estar acá con ustedes, compartir este tiempo de celebración de la Cena del Señor, este tiempo tan importante para todos los que somos sus hijos y hacerlo con hermanos de otra congregación, ¿no? Porque es lindo vernos la cara y poder disfrutar de saber que somos parte del mismo pueblo. Estamos en distintos lugares en la ciudad, si pensamos en el mundo, pero disfrutamos de saber que somos el mismo pueblo. Y saludo también a los padres, dicen que hoy es el Día del Padre, así que un saludo, una felicitación para todos los que son papás, no solamente desde el punto de vista de la biología, sino de todos los que hacen esa labor de cuidado de los más chicos, ¿no? A veces hay hermanos que siempre están cuidando de los hijos de otros, de los nuestros, y eso también sin duda que es un ejercicio de la paternidad que Dios valora. Vamos a abrir la Biblia en la carta a Santiago. Como Eduardo me llamó, me dijo que estaban estudiando esta carta, así que vamos a abrir ahí la Biblia, Santiago capítulo 1, para continuar el estudio que están haciendo desde el versículo 12. Este capítulo 1 de la carta a Santiago trata un tema que ha sido causa de muchas preguntas por parte de los creyentes en todos los tiempos. ¿Por qué sufrimos los que servimos a Dios? ¿Por qué hay adversidad en la experiencia de las personas de fe, ¿no? Y esta pregunta está en la mente de muchas personas a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Y acá Santiago habla de esa realidad y habla de dos razones por las que a veces las personas, los creyentes, tenemos que pasar por momentos difíciles, ¿no? La primera, que está en los versículos 2 hasta el 11, son las pruebas, ¿no? Que son momentos de tensión de nuestra fe que el Señor usa para perfeccionarla y para purificarla, como dice Pedro en su primera carta, como se purifica el oro. Pero desde el versículo 12 o del versículo 13, ahí según como uno lo mire en adelante, Santiago habla de otra razón por la que a veces padecemos, ¿no? O por las que tenemos problemas en nuestra vida, y son las tentaciones. Y ahí es interesante que Santiago plantea que si uno puede superar la prueba y puede soportar la tentación, resulta en una bendición para la vida del creyente, ¿no? Hay algunos paralelismos entre los versículos de la primera parte, el 2 y el 12. Dice, hermanos, el 2 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que ha prometido para los que le aman. Así que ambas situaciones, si las superamos, ¿no?, traen madurez y traen bendición para la vida cristiana. Ya habrán visto que tanto la prueba como la tentación son la traducción de la misma palabra en el idioma original. Y eso a veces hace un poco difuso saber de qué está hablando en cada caso, pero el contexto siempre nos ayuda para entender de qué se trata, porque son conceptos bien diferentes, ¿no? La prueba es una herramienta que Dios usa, como decíamos recién, para perfeccionar nuestra fe, para hacerla más firme y más fuerte. Las tentaciones no provienen de Dios, ¿sí?, y son una herramienta que el enemigo usa para destruir nuestra vida, ¿no?, y para tratar de arruinar nuestro testimonio. Esta palabra tiene varias implicaciones, ¿no? Estas son dos: habla de lo que Dios hace, otra vez es de la incitación a pecar, que es de lo que se trata el pasaje que vamos a ver hoy, ¿no? Ser inducido a cometer un pecado, esa es la acepción de la palabra tentación. Y hay otro aspecto de la tentación que es esta intención o esa actitud de retar o desafiar a Dios, ¿no? Vamos a ver ahora un poquito más acerca de eso. Pero vamos a estar hablando específicamente de lo que tiene que ver con la tentación, es decir, la acción de inducir al pecado. Así que vamos a leer el pasaje.
Ya leímos el 12, pero vamos a leer de nuevo, del 12 al 18. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos las primicias de sus criaturas. Así que ese es el texto que vamos a estar mirando. Y lo primero que nos llama la atención es este comienzo en modo bienaventuranza, con que Santiago arranca el versículo 12, ¿no? Bienaventurado el varón. Y es una expresión que encontramos otras veces en la Escritura. Por ejemplo, en los Salmos, hay varios salmos que arrancan con este formato. Por ejemplo, el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón, que es, ¿alguien se acuerda? Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, etc. No es el concepto de la dicha, la felicidad de aquel que hace o vive determinada manera. Salmo 32 también dice, bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, ¿no? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y ahí nos habla de una condición de dicha. Ustedes saben, la palabra bienaventurado tiene que ver con esa doble bendición o doble felicidad, de la que hemos escuchado tantas veces, de aquel que cumple con estas características que se dicen acá. En este caso habla del que haya sido aprobado, ¿no? El que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, ¿no? Y ahí estamos en un mismo versículo con las dos acepciones de la palabra, pensando en aquellos que, una vez que soportan este ejercicio que viene de parte de Dios, de lo cual viene hablando en la primera parte, resisten y reciben una corona que acá se describe como una corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta corona de vida no tiene que ver con la vida eterna, no está relacionado con la salvación, ¿no? Recién estábamos recordando y se hizo mucho énfasis, cantamos muchas canciones que hablaban de la gracia, ¿no? No estamos acá ni vamos a estar en el cielo por nuestro mérito, porque resistimos la prueba, porque somos buenos y nos portamos bien, sino que nuestra salvación, desde el principio hasta el final, es una obra de la gracia de Dios. Y la vida, o la corona de vida de la que se habla acá, es una recompensa, ¿no? Así que no es lo mismo. La recompensa de la corona de vida tiene que ver con la capacidad de disfrutar de las cosas que Dios nos da. Hay un versículo que me parece que es un buen comentario a lo que quiere decir Santiago, y está en la primera carta de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Si quieren se los leo. El apóstol Pablo está hablando ahí acerca de un montón de cosas que le han pasado en su vida, pero dice, por tanto, 1 Corintios 4, 16, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto, la corona de vida tiene que ver con la capacidad de disfrutar de lo que Dios nos va a dar. Cuando uno atraviesa momentos de tribulación, de dificultad, al llegar a la presencia de Dios y poder ver al Señor, sin duda va a gozarse mucho más de ese momento. Acá hay algunos que son de mi generación y capaz que se acuerdan de un aviso que había hace unos años de Sprite, creo que era la bebida esta gaseosa Sprite. Y era una persona que iba caminando por un lugar muy seco, muy
muy árido, ¿no? ¿Algunos se acuerdan? Eduardo me hace que sí, ¿no? Muerto de sed, transpirado, entraba a un bar, calor, ¿viste? El ambiente se veía que había ese vapor ahí asqueroso, como está afuera ahora. Y entonces el hombre se acoda en la barra y dice, deme papas fritas, secas, bien secas, saladas. Y uno queda pensando porque se estaría deseando tomar un vaso de agua, un whisky, algo, no, papas fritas. Entonces se las come así, con desesperación. Y después que termina de comérselas, abre una mochila que tenía una heladerita con hielo, ahí saca un spray y ahí se la toma, ¿no? Y obviamente lo que quería reflejar el reclamo es decir, cuanto más sed tenés, cuanto más ansioso estás, más rica va a estar esa bebida, ¿no? Y la tribulación produce, dice Pablo, en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. La tribulación de la prueba en este mundo sin duda nos agobia, ¿no? Pero nos hace desear y gozarnos mucho más en las bendiciones que nos dará el Señor cuando estemos con Él. Así que Santiago nos hace pensar en eso. Pero después pasa al otro tema, las otras cosas que pueden traer problemas a nuestra vida, que ya no son pruebas, que no son circunstancias que Dios permite para fortalecer nuestra fe, sino que son tentaciones, ¿no? Problemas que nosotros mismos nos acarreamos. Acá el énfasis tiene que ver con esto, ¿no? Con acercarnos al pecado de una manera que nos pueda dañar. Y fíjense otra característica, otra cosa en común que tienen los versículos 2 con el versículo 13 en este caso, ¿no? Porque dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Fíjense que Santiago no está hablando en condicional, diciendo, bueno, si alguna vez le llega a tocar una prueba o si alguna vez le llega a tocar una tentación, sino que da por hecho que tanto la tentación como la prueba son circunstancias inevitables en la vida de todo creyente, ¿no? La prueba va a venir, la tentación va a venir y nosotros tenemos que estar preparados. Dice que cuando nos hallemos en diversas pruebas, lo que no tenemos que hacer es decir que Dios es el que trae la tentación a nuestra vida. Ninguno diga que es tentado de parte de Dios, ¿no? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que tenemos que separar bien esos conceptos, ¿no? La prueba, ya lo hablaron, la tentación no viene de Dios. Vamos a ver ahora de dónde viene en un rato, ¿no? Esta tentación, les repito, es inducir a alguien a cometer un pecado, es desear el mal. La idea que transmite es la de un pescador. Yo sé que acá hay algunos que les gusta la pesca, ¿no? Entonces van de mañana bien tempranito, cuando está lindo ahí, sereno, buscan una carnada adecuada, ¿no? Para lo que quieren pescar, la ponen en el anzuelo y tiran la línea, ¿no? ¿Qué es lo que el pescado ve, ¿no? Aquello que pusieron ahí, no sé, la lombriz era en los dibujitos, ¿no? Algo que le parece atractivo, ¿no? Que lo seduce y lo atrae, pero que después cuando lo muerde termina conduciéndole a la muerte del pobre pez y a la cena del pescador. Pero en este caso, ¿no? Nos hace pensar en esa idea, ¿no? Atraído y seducido tiene la imagen de una carnada que uno muerde, que es atraído y seducido, ¿no? Y es importante pensar de dónde viene la tentación. Acá Santiago dice, no digan que viene de parte de Dios, ¿no? Dios no es tentado por el mal. Yo decía hace un rato que a veces encontramos en la Biblia expresiones que hablan acerca de que tentaron a Dios, ¿no? El pueblo de Israel en el desierto a veces tentó a Dios. ¿Pero en qué sentido tentó? No quiere decir que estaban induciendo a Dios a hacer algo malo, porque Dios es absolutamente santo y está totalmente apartado del mal. Esta tentación es en el sentido de desafiar a Dios a que haga cosas o a que demuestre cosas que Dios dijo que iba a hacer. Dios no tiene que demostrarnos nada, porque Él es soberano y Él es justo y Él es fiel, ¿no? Así que cuando el diablo tentó a Jesús ahí en el desierto, le dijo, estamos acá arriba del pináculo del templo, tírate, porque Dios dijo que te iba a sostener, ¿no? ¿Y qué le dijo Jesús? No tentarás al Señor tuyo, no vas a desafiar a Dios a que demuestre quién es y su carácter. Pero acá no está hablando de ese tipo de tentación, ¿no?
Por eso dice, Dios no puede ser tentado por el mal. No hay nada que podamos hacer para inducir a Dios a que haga algo malo. Él está absolutamente apartado del mal. Y tampoco Dios es el origen de la tentación. Dios no tienta, ¿no? Dios prueba nuestra fe, pero nunca lo hace induciéndonos a cometer un pecado, ¿no? Las pruebas que Dios pone en nuestra vida no tienen que ver con situaciones que nos hagan pecar si no caemos, si no seguimos su voz. Así que Dios no es el culpable de nuestras tentaciones. Y esto parece obvio, pero los seres humanos tenemos esta tendencia de echarle la culpa a otro de lo que nos pasa, ¿no? Y a veces llegamos a hacer eso que dice acá, ¿no? A echarle la culpa a Dios. No somos originales porque el primero que hizo eso fue ya Adán, ¿se acuerdan? Cuando Dios fue al huerto para conversar con él y empezó la charla y Adán le dijo, bueno, la mujer que tú me diste fue la que me trajo el fruto y bueno, yo comí, ¿no? Y de una manera indirecta estaba diciendo, mirá, Dios, al final fuiste vos el culpable, yo estaba perfecto solo. Así que no pensemos que fue Dios el que nos pone en una situación de tentación. Tampoco es culpa exclusiva de Satanás y de los demonios, ¿no? Que son otro blanco favorito de nuestras excusas cuando hacemos algo malo, ¿no? Hay alguna fuerza ahí oculta del mal que nos agarra del cuello y nos lleva a hacer lo que sabemos que es pecado. Satanás existe, los demonios existen, y es verdad que son enemigos de los creyentes y que operan en nuestra contra. Pero acá Santiago no quiere que pensemos en eso, sino quiere que miremos más adentro de nosotros mismos. Por eso dice, cada uno es tentado cuanto de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que el problema de la tentación no está tanto afuera, aunque es real que hay muchas cosas que nos pueden incitar a pecar, pero el problema real, el que Santiago quiere que nosotros pensemos en esta mañana, tiene que ver con lo que hay en nuestro propio corazón, ¿no? Cada uno es atraído y seducido de sus propios malos deseos. Esa palabra antigua, que está en la versión 60, concupiscencia, tiene que ver con eso, con un deseo ardiente por hacer algo que está mal. Y hay 3 pasos en la tentación que me gustaría señalar. Dice, el primer paso es la seducción, ¿no? Cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido, ¿no? Así que aquí hay un proceso en el cual se presenta delante de nosotros algo que es apetecible. Recién poníamos el ejemplo de la carnada en la pesca, ¿no? Algo que cada uno de nosotros percibe como una cosa que le gustaría probar, ¿sí? Que es hermosa, que es apetecible y que es disfrutable, ¿sí? Pero esa es solo la apariencia exterior, porque atrás de eso está el anzuelo que trae las consecuencias que vamos a ver en un ratito, ¿no? Y fíjense que dice Santiago, cada uno y su propia concupiscencia. Quiere decir que la tentación es personalizada, ¿no? Vivimos en un mundo donde se puede personalizar todo, ¿no? Uno se compra cualquier cosa y puede hacer que le graben el nombre, que lo cambien de color, ¿no? Cada uno puede adaptar las cosas a su gusto. La tentación funciona igual, ¿no? Dice Santiago, miren que no hay un solo tipo de tentación, ¿no? Sino que nuestros propios malos deseos son los que hacen que nos acerquemos a las cosas que son un punto débil para cada uno de nosotros. Para algunos podrá ser algo relacionado con los deseos de tener más, ¿no? Con las cosas materiales. A otro le puede seducir los temas de la sexualidad o de otro tipo de placeres, de la comida, del exceso de las bebidas. A otro le puede seducir otra cosa, ¿no? Tener fama, tener reputación. Y acá dice el texto que cada cosa, ¿no? Va a ser un problema según el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? El diablo utiliza y refuerza esas cosas en nuestro entorno para
buscar el punto débil de cada uno de nosotros, y en eso es lo que tenemos que cuidarnos, ¿no? Santiago, eso nos hace recordar algo que escribe Juan, ¿no? En su primera carta, que dice Juan 2:15 y 6, que no tenemos que amar al mundo ni las cosas del mundo, ¿no? Y ahí habla de estas tres categorías que básicamente son las cosas que son lo que nos tientan o lo que nos inducen a pecar. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ¿no? Las cosas materiales, el deseo de tener más, ¿no? No la plata, porque la plata en sí misma no es el problema, sino la Biblia dice que el problema es el amor al dinero, ¿no? Tenerlo como un Dios. Los placeres fuera de lugar. Me acuerdo siempre que pienso en esto, en una frase que leí del escritor C.S. Lewis, porque él decía que todos los placeres los inventó Dios, ¿no? Todos los placeres los inventó Dios. Es un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino y que es como una especie de historia, ¿no? Un diablo viejo le enseña a un diablo joven cómo hacer para tentar a su humano, ¿no? Cada humano tiene un diablo que trata de arrastrarlo al mal. Y el diablo viejo le dice al diablo joven, todo lo que nosotros podemos hacer es pervertir los placeres que Dios ha creado, ¿no? Y tiene razón, porque dice la Biblia que Dios hizo todas las cosas para que las disfrutemos. Ustedes piensen en lo que les gusta hacer, ¿no? Todas esas cosas que nosotros podemos disfrutar, podemos pensar en la sexualidad, en la comida, en las cosas lindas que hay para hacer y para ver. Dios lo creó para que lo disfrutemos. Todo lo que el diablo puede hacer es sacarlo del lugar y de proporción, para que se convierta en algo que nos arrastre a pecar. Ahí está la carnada, ¿no? Aquello que nos gusta hacer, ¿no? Pero que de repente no es el tiempo, no es el momento, no es la oportunidad, no es la forma. Y nos atrae y nos seduce, nos convence para ir hasta ahí. Pero hay un segundo paso que es la concepción del pecado, ¿no? Dice después, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, ¿no? Y esto de la concepción me hace pensar en la elaboración de un plan, ¿no? Tiene la idea, por esto de dar a luz, de un embarazo, ¿no? Está la concepción y después está todo el proceso de gestación, ¿no? Mientras el niño se va formando, como dice David ahí, en la panza de la mamá. Y el pecado, ¿no? Primero nos seduce, ¿no? Nos prende la lamparita de hacer eso que sabemos que está mal, y después empieza un proceso en el cual vamos articulando en nuestra mente la forma de llevar adelante ese plan para pecar, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos cometer el pecado en la práctica, ¿no? Sin que nos descubran? Porque eso es importante. Así que ahí vamos trabajando en nuestra mente. Y cuanto más tiempo avanzamos en ese proceso de pensar en el mal, ¿no? De ver cómo podemos hacer, ¿no? Y no quitamos de nuestra mente esa idea, más cerca vamos a estar de cometer el pecado que nos va a traer esta consecuencia que dice la parte 3, que es la muerte, ¿no? La consumación. Así que primero uno es seducido y atraído. Después empezamos a concebir de qué forma vamos a pecar, cómo lo vamos a hacer, el plan. Y la parte final es la consumación. Dice, el pecado siendo consumado da a luz la muerte, ¿no? Ahí el pecado deja la esfera de la mente, deja de ser un plan para convertirse en una acción. Se ejecuta y dice Santiago, entonces ya está la consecuencia, ¿no? Las consecuencias también dejan de ser una cosa potencial que podría pasar y pasan a ser una realidad, ¿no? Dice, la suerte está echada, ¿no? Como decía Julio César, la muerte ha nacido. Y para bajar un poquito más a tierra esto, me gustaría que lo veamos en un caso práctico del Antiguo Testamento. Seguramente todos recuerdan la historia del encuentro entre David y Betsabé. En 1 Samuel capítulo 11. Y vamos a leer unos versículos de ahí, 5 versículos, y a tratar de identificar estos pasos que Santiago dice en la experiencia de David y Betsabé. Así que si quieren buscar 1 Samuel capítulo 11, versículos 1 al 5. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel.
y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por ella. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. La historia sigue, ustedes seguramente la conocen, pero traigo este ejemplo para ver cómo funciona. El primer paso era el de la seducción, ¿se acuerdan? Y ahí lo vemos en el versículo, bueno, borré los versículos, pero ahí cuando dice, David vio a Betsabé desde su azotea. David era el rey, no estaba donde tenía que estar, eso es otra historia, pero estaba paseando por la azotea después de dormir la siesta, un día tranquilo, ¿no? Un atardecer en Jerusalén, y ahí dice que desde su casa, que era más alta que las otras, vio a Betsabé bañándose. Y ahí las hormonas de David se empezaron a agitar y su mente empezó a pensar. Pero dice el pasaje que no se quedó solamente con esa idea, ¿no?, que nos puede pasar a todos cuando vemos algo que nos seduce. Dice el texto que David siguió ese proceso en su mente, codició a Betsabé, la quiso para él. No solamente se admiró de su belleza por una mujer hermosa, sino que dijo, yo quiero tenerla. Así que no se quedó solo en la mirada indiscreta, sino que siguió trabajando en su mente, preguntó quién era, supo que era una mujer casada, pero eso no le importó, pasó por alto ese pequeño detalle, entre comillas, hizo que la trajeran a su casa para dormir con ella y adulteró deliberadamente. Así que primero fue seducido, después estuvo pensando cómo hacer, ¿no? La trajo a su casa y después durmió con Betsabé y ahí mordió el anzuelo. La Biblia dice que el pecado tiene su deleite temporal, ¿no? Lo dice en Hebreos. Y a veces nosotros elegimos esto, ¿no? Gozar de los deleites temporales del pecado. Pero detrás de ese deleite temporal hay una consecuencia de muerte que es muy real, ¿no?, y que se queda por mucho tiempo. Y conocemos la historia de David. David, después de esa situación, de ese pecado que cometió de adulterio, ¿no?, se vio arrastrado en toda una espiral de mentira, de hipocresía, de traición y de muerte, ¿no?, que lo llevó a mandar a morir a uno de sus hombres más fieles, uno de los mejores guerreros que tenía en su ejército, que era Urías, el esposo de Betsabé, para intentar encubrir, ¿no?, lo que él había hecho. Y eso puede haber quedado más o menos tapado delante de las personas, pero no delante de Dios. Y ahí vemos que David se alejó de Dios, perdió el gozo de su salvación, dicen los salmos, empezó a vivir en un sentimiento de angustia tremenda y de depresión. Dice el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y dice más adelante, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Así que la experiencia de David puede haber sido gratificante en el momento, pero después trajo un montón de consecuencias negativas que no terminaron ahí, porque aunque Dios levantó a David y lo perdonó, las consecuencias de su pecado perduraron mucho tiempo después en su propio hijo, el hijo que nació de aquella relación que murió al nacer o siendo muy pequeño, en situaciones de todo tipo de violencia y de promiscuidad en su propia familia y de una guerra constante que azotó su reino por mucho tiempo. Así que el pecado ciertamente fue consumado y dio a luz la muerte. Y todo esto es una solemne advertencia para nosotros, porque dice en Gálatas, Dios no puede ser burlado, ¿no? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A veces nosotros leemos estas historias y pensamos, a mí no me va a pasar, porque
yo soy más fiel, yo soy más bueno, ¿no? Yo no tengo esos problemas, esos apetitos, ¿no? Y es un trágico pensamiento, ¿no? Porque también la Biblia nos dice que el que piensa estar firme es el que está más cerca de caer. Así que tengamos cuidado y pongamos en práctica algunas pautas para poder prevenir lo que nos pasa. La Biblia dice que nosotros no tenemos que pasar por esta experiencia de derrota. Seguramente hayas pasado, como pasé yo, muchas veces, por este sentimiento de haber traicionado la confianza de Dios. A mí, releyendo el pasaje cuando Natán, el profeta, viene para confrontar a David, ¿no? Una de las cosas más tremendas de lo que Dios dice ahí, además de la lista de consecuencias de lo que va a pasar en su familia, es esta expresión que Dios le hace saber a David. Dice: yo te saqué de atrás de las ovejas, te puse por rey sobre Israel, te di todo, y si hubiera sido necesario, te hubiera añadido más, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? Qué tremendo que es sentirnos así delante de Dios, ¿no? Seguramente acá hemos pasado esa experiencia, yo por lo menos así lo siento, ¿no? Saber que Dios ha hecho todo por nosotros. Estábamos celebrando la cena del Señor y cada vez que lo hacemos decimos: el Señor murió por mí, ¿no? Releíamos el Salmo 22 repasando los dolores de la cruz, ¿no? Vistos proféticamente por David, y después de todo eso pensar que yo puedo ir y hacer cualquier cosa y traicionar esa acción que Dios quiere que evitemos. Pero la Biblia dice que Dios nos ha librado del poder del pecado, de la esclavitud, de la muerte. Ya no tenemos la obligación de pecar. Antes, cuando éramos arrastrados por Satanás, no teníamos otro remedio, éramos esclavos del pecado. Pero fuimos hechos libres del pecado. Ya no tenemos que seguir obedeciendo al amo que nos arrastraba. Podemos cambiar de conducta, podemos zafar de pecar. Pero tenemos que saber interrumpir este circuito de la muerte que nos lleva desde la seducción ¿no? a este pensamiento de la concepción y después a la consumación. La prevención. Como en todas las cosas, prevenir es mejor que curar. ¿Cómo podemos hacer para no terminar en la tentación? A veces decimos caer en tentación, ¿no? Esa frase parece que fuera una cosa inmediata, pero hemos visto que no es así. Hay un proceso entre una cosa y la otra. Y la mejor manera o el mejor momento para interrumpir todo eso es en el momento mismo en que surge. Porque como vimos, no hay manera de evitarlo, ¿no? La tentación va a estar ahí, está en nuestro entorno, ¿no? A veces en lugares donde no pensamos que va a surgir, pero va a aparecer. No podemos evitarlo. Lo que podemos evitar es seguir adelante con el proceso que termina en la muerte, ¿no? Cuando nosotros consumamos la tentación. Así que, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos apartarnos de lugares y de situaciones que sabemos que van a ser un riesgo para nosotros, ¿no? Cada uno sabe cuáles son, porque como decíamos recién, cada uno tiene su propia concupiscencia, sus propios malos deseos. ¿Cuáles son los lugares o las situaciones que te ponen en riesgo de hacer algo que ofende a Dios, de pecar? Bueno, evitalas, ¿no? Evita esos lugares, evita las situaciones. Si sabes que hay determinadas compañías, determinados momentos o situaciones, ¿no? Cosas que uno ve en la televisión o en internet que te pueden inducir a hacer algo malo, evítalas. No es complicado. Otra cosa que podemos hacer es evitar alimentar nuestra mente con porquerías, ¿no? Con cosas que no nos hacen tener buenos pensamientos. Dijimos que mucho de la tentación, del proceso de la tentación, se juega en la mente. ¿Y qué es lo que nosotros ponemos ahí en ese disco duro de la cabecita, ¿no? ¿Cuál es nuestra dieta mental? A veces estamos demasiado tiempo mirando cosas que no edifican, ¿no? Hay cosas que de repente no son malas, ¿no? No son pecaminosas en sí mismos, pero tampoco sirven para mucho, ¿no? Cuando yo era joven se decía, no edifica, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta también. A veces el tipo de música que escuchamos, los programas de televisión que miramos, las cosas que leemos, las conversaciones que tenemos, capaz que no están mal en sí mismas, pero no edifican. Y en el momento en que la tentación viene, estar lleno de esas cosas no va a ser nada útil
para que nosotros podamos detener este proceso de la tentación. Y la otra cosa es desechar los malos pensamientos rápidamente, ¿no? Van a venir los malos pensamientos, tenemos que pensar lo bueno. Dice Filipenses en el capítulo 4 que hay una cantidad de cosas en las que podemos pensar cuando nuestra mente se dirige a los malos deseos, ¿no? Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo noble, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en eso pensar. Si mantenemos nuestra mente ocupada en lo bueno, vamos a tener menos chances de que la seducción de la tentación opere en nuestro corazón. A veces la tentación nos sorprende, ¿no? Porque estamos en situaciones que no esperábamos enfrentar. No es que nosotros fuimos a un lugar o hicimos algo donde sabíamos que estaba ese riesgo. Puede pasar, como le pasó a José cuando la esposa de Potifar planeó toda la situación para encontrarse a solas con él, ¿no? Y hasta lo llegó a agarrar de la ropa. Ahí la otra chance que queda es huir. Dice, huir de las pasiones juveniles, dice 2 Timoteo. Huye de la fornicación, dice Pablo en Corintios capítulo 6, ¿no? Salir de un lugar donde sabemos que si nos quedamos vamos a terminar marchando, porque a veces no se puede razonar ni se puede explicar. Entonces en esos casos huir no es cobardía, sino sabiduría. La otra cosa es la reflexión, ¿no? A veces estamos haciendo cosas que están mal, seguramente, porque todos tenemos estas tendencias pecadoras, y sabemos que hay cosas que tenemos, prácticas, pensamientos, conductas, ¿no?, que no estamos haciendo bien. Y ahí hay unos hombres en Segunda Reyes, un grupo de leprosos, después lean el pasaje para saber si no se acuerdan de qué es esto, que encontraron que el campamento de los asirios que estaba sitiando la ciudad estaba vacío. Dios había operado ahí un milagro. Ellos estaban muertos de hambre, ¿no? No les quedaba más esperanza, así que van al campamento a ver si alguien los ayudaba o los mataba para terminar con esa situación. Y se encontraron que estaba todo ahí, ¿no? Toda la comida que habían traído, todo, la riqueza, y empezaron a comer y a guardarse para sí. Y entonces se dieron cuenta y dijeron, no estamos haciendo bien, ¿no? Lean la historia, que está muy buena, pero me gustaba esta expresión, no estamos haciendo bien. Capaz que el Señor te está hablando ahora y estás pensando en algo que en tu vida no está bien, ¿no? Qué bueno es poder reconocer y decir, no estoy haciendo bien, esto tengo que cambiarlo y tomar las acciones para que eso pase. Y si ya es demasiado tarde, si ya hay cosas, pecados que han consumado y que han traído a tu vida las consecuencias que trae el pecado, entonces la Biblia nos dice que no está todo perdido, ¿no? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿no? Así que aún después de haber cometido un pecado y de haber ofendido a Dios, de haber traicionado al Señor, como David decía, ¿no?, podemos asirnos de la mano de gracia del Señor, que siempre está dispuesta a levantar al que viene a Él, ¿no? No para seguir haciendo lo que nos gusta, sino para tratar de ordenarnos en sus caminos. Así que una vez que uno puede disfrutar esa limpieza, reconstruye su relación con el Señor y puede volver a disfrutar de esa posición que Dios quiere que tengamos, ¿no?, de ser su hijo, de estar gozando de la comunión con Él y de disfrutar de las bendiciones que nos están preparadas, como decía David en el Salmo 32. Así que la tentación, como la prueba, ¿no?, son circunstancias por las que tenemos que atravesar, que si las superamos van a fortalecer nuestra vida, nos van a hacer disfrutar más de las bendiciones que Dios nos quiere dar. Pero hay una cosa que menciona Santiago acá, que tiene que ver con el secreto, vamos a decir así, o con la forma en que nosotros podemos superar esto, ¿no? No es suerte ni es casualidad, sino es una firme arraigo en la palabra de Dios. En los pasajes que vienen, versículo 19 en adelante, ustedes van a ver ahí también cómo se hace énfasis en conocer y en practicar la palabra de Dios, porque la Biblia, la revelación de Dios para nosotros es que lo que nos ayuda a superar la prueba y a soportar la tentación. Es lo que tiene que venir a nuestra mente cuando nos encontramos con situaciones que nos quieren llevar a hacer algo que sabemos que Dios desaprueba. Por eso dice ahí, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza
ni sombra de variación. Así como nada malo procede de Dios, no hay nada bueno que no venga de Dios, ¿no? Él es el dador de toda bendición, de toda buena cosa, de todo buen regalo, todo viene de Dios. Y Dios no cambia, ¿no? Esta es una gran bendición que la Biblia nos hace ver una y otra vez en todas partes. Dios no cambia, Dios es fiel. Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Nunca va a cambiar ninguno de los términos de las cosas que ha prometido, ¿no? En Dios no hay variación. Hoy, ayer y por los siglos, ¿no? Cantamos hace tiempo, Cristo es siempre fiel. Cambios hay, mas Cristo siempre permanece fiel. Y podemos afirmarnos en esa verdad y gozarnos en saber que el Señor es el que está al control de nuestra vida, ¿no? Dios no solamente es inmutable en su carácter, sino que es soberano para llevar adelante su propósito. No hay nadie que pueda detener su mano, decía Nabucodonosor. No hay nadie que le pueda agarrar y decir, ¿qué estás haciendo?, ¿no? Dios es soberano. Y Dios va a cumplir con todo lo que dijo que iba a cumplir para su propósito general y para nosotros en particular. Así que la palabra de Dios, dice acá, es a lo que tenemos que aferrarnos. La palabra nos hace nacer, ¿no? Nos hace nacer a una nueva vida cuando conocemos a Jesús como Salvador personal, ¿no? Y capaz que acá hay personas que están escuchando y todavía no han tenido esta experiencia de encontrarse con Jesús como Salvador. Si han estado en contacto con la iglesia o si han vivido en Occidente en los últimos años, habrán escuchado acerca de Dios, de Jesús, de la Navidad, de un montón de cosas, de la Biblia. Pero lo más importante, ¿no?, es entender que Jesús es el que murió por nosotros en la cruz, es el autor y consumador de nuestra fe, es el que puede darnos vida por medio de la fe, porque Él murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Creer eso nos hace nacer a una vida nueva, ¿no? Nos convierte en nuevas criaturas y empieza un proceso de crecimiento y de madurez espiritual que también se sostiene en la palabra, en oír y en hacer la palabra de Dios, como dicen los versículos que siguen y seguramente van a estudiar. La tentación es algo que está en la vida del creyente como una de las cosas que la componen, ¿no? Por eso Santiago dice, cuando sean tentados, ¿no? Pero pensemos que ser tentado no es equivalente a caer o a cometer el pecado, ¿no? La tentación es inevitable, incluso Cristo la padeció, pero no tenemos un resultado definido. No está escrito que ser tentado es equivalente de cometer un pecado. Tenemos herramientas en la palabra de Dios para salir vencedores y considerarnos dichosos por seguir caminando cerca del Señor. Que Dios bendiga su palabra.